Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Con las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta noche más aquí en su casa, ¿no? Y vamos a ver de que una pequeña reflexión, ¿no? Y de que todo lo que hacemos para Dios no es en vano, ¿ya? Aunque pensemos algunas veces que estamos haciendo las cosas mal o que estamos haciendo las cosas y no tenemos esa recompensa o no tenemos ese respaldo de Dios, pero Dios todo lo toma en cuenta. Dios todo lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo y todo lo que usted haga para Él, ¿ya? Dios se lo va a recompensar. Amén. Yo quiero que leamos aquí Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. Vamos a leer para que lo podamos entender un poco esta reflexión. Póngame Segunda de Reyes 4 del 8 al 17. Vamos a leer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, dice, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Gehazi su criado, llama a esta mujer. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Y en el tiempo que Eliseo le había dicho, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendícela, Señor, y que nos regocijemos con ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos de que, yo decía al principio, todo lo que hagamos para Dios tiene su recompensa.
Aquí vemos que Eliseo dice que cuando llegaba a esa ciudad o a ese pueblo o a esa aldea, ¿ya? Siempre pasaba por la casa de esta mujer, de esta sumanita. Y ella observaba y dice que ella siempre los convidaba a que se queden en su casa. ¿Qué estaba haciendo ella al invitar a Eliseo y a su siervo que se queden en su casa? Ella estaba haciendo ese gesto de amor hacia ellos. Y el hacer ese gesto de amor hacia ellos, lo estaba haciendo a Dios. Aunque al principio ella no sabía quiénes eran. Pero ella después le comenta a su marido, ¿qué haremos con estos siervos de Dios?, le dice. Entonces dice que ella procuró hacer una habitación especial para que se quedara Eliseo los días que él iba a esa aldea y se quedara ahí. Entonces, ella concordó con su esposo y le hicieron una habitación. ¿Para qué? Para que este siervo de Dios estuviera cómodo, durmiera tranquilo, descansara tranquilo en esas noches que él se quedaba ahí, o que ellos se quedaban ahí. Porque bien sabemos que antiguamente de ir de una aldea a otra aldea o de una ciudad a otra ciudad era andando. Yo me imagino que ellos llegaban cansados, con sed, con hambre, con ganas de descansar, con ganas de comer algo, con ganas de sentarse en algo y poder descansar. Y aquí vemos de que esta sumanita, ella hizo esas cosas para que los siervos de Dios se quedaran en su casa. Yo me imagino que ella les preparaba una buena comida o un buen desayuno, porque nosotros hemos tenido siervos en casa. Y cuando tenemos esas personas, esos pastores o esos profetas o esos siervos de Dios que han ido a nuestra casa, le hemos dado lo mejor. Porque hay que hacerlo así. Porque si tú das lo mejor para ellos, se lo estás dando también para Dios. Y Dios, que lo está viendo desde su trono, Él te va a recompensar esas cosas. Y un día dice que Eliseo le dice a su siervo Gehazi, ¿qué le haremos a esta mujer? ¿Con qué le pagaremos? Le dice, el favor que ella nos hace de tenernos en su casa y acomodarnos aquí en esta habitación que ha hecho. ¿Qué le haremos?, le pregunta. Y como su ayudante ya había observado algo que ella no tenía, Eliseo manda a llamar a esta mujer y le dice, ¿qué quieres que hagamos por ti? Si quieres llamo al rey, le dice, si quieres hablo con el rey para que te haga algún favor. O si quieres hablo con el general para que te haga algún favor. Y ella le responde como diciéndole, no necesito nada material, lo tengo todo. Porque ella le responde y le dice, vivo en medio de mi pueblo. Quiere decir que ella no necesitaba dinero, no necesitaba cosas
no necesitaba alimentación, no necesitaba nada. ¿Por qué? Porque ella lo tenía todo. Lo material lo tenía todo. Tenía casa. Lo tenía todo. Tenía un buen esposo. Aunque quizás no era joven, pero dice la Biblia que él era viejo, pero tenía un buen esposo que le había dado todo. Entonces su siervo de Eliseo, Gehazi, él mira y le dice a Eliseo, no tiene hijo. No tiene hijo, le dice. Entonces dice que la vuelven a llamar. La vuelven a llamar. Póngame esa parte. Segunda de Reyes 4:8. Y él dijo, escuche bien, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido, y su marido es ¿qué? Viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Deténgalo ahí. Abrazarás un hijo. El anhelo en ese tiempo de una mujer era tener hijo. Porque antiguamente en ese tiempo una mujer, una esposa que no podía tener hijo, era como una persona que no valía nada para la sociedad o para esa ciudad o para ese pueblo. Y encima eran despreciadas esas mujeres. ¿Por qué? Porque eran estériles, no tenían hijo. Fíjese usted, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Fíjese usted, ¿hasta dónde llega la fidelidad de Dios? Porque esta mujer, ella nunca pensó llegar a tener un hijo. Ella nunca pensó llegar a abrazar un hijo a la edad que ya ella tenía, aunque su marido ya era viejo, dice la Biblia, ¿ya? Y ya nos imaginamos que quizás él ya no podía estar con ella. Pero aquí usted se cuenta una cosa, que cuando usted haga algo para Dios, usted va a tener su recompensa. Ya sea que tarde o temprano, Dios le va a recompensar lo que usted haga por esa persona. Lo que usted haga por su hermano en Cristo, lo que usted haga por su pastor, o lo que usted haga por aquel pastor que vino y dio una palabra aquí, o ya sea en otro sitio, y no ha tenido dónde acostarse, o no ha tenido dónde comer un plato de comida, o no ha tenido dónde sentarse, o no ha tenido dónde poder descansar. Y usted se ha brindado a hacer algo por ese siervo de Dios. Téngalo en cuenta. Por favor, que los niños estén un poco quietos. Usted téngalo en cuenta, que Dios se lo va a recompensar. Yo me recuerdo que un día en mi país había un pastor con su familia que lo retiraron de la iglesia. ¿Sabe por qué lo retiraron? Por el simple hecho de que tenía 4 hijos. Lo tuvieron que retirar de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque hubieron murmuraciones por ahí de que no querían un pastor
que tengan muchos hijos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que mantener a los pastores y tenía que mantener a sus hijos y tenía que mantener a la iglesia. Entonces, por ese simple hecho, mandaron otro pastor con su esposa que no tenían hijos y lo retiraron a este. El pastor no tenía dónde irse e incluso no tenía ni casa. Entonces yo le dije: pastor, véngase a mi casa. Véngase a mi casa, le dije. Mi casa era grande. Yo le dije: le voy a dar 2 habitaciones. Uno para ellos y otra para sus hijos. Y así fue. Le dimos ahí, le dábamos la comida, porque en aquel tiempo los pastores que dirigían una iglesia o una congregación, la iglesia le tenía que dar todo. La comida más. Y aparte un sueldo para que ellos pudieran vivir. Pero por el simple hecho que él tenía 4 hijos, los retiraron. A mí me dolió tanto eso, ver esas cosas, que yo lo vi injusto. Pero yo no entendía las cosas. No lo entendía porque yo recién que yo estaba en una iglesia. Entonces lo invité al pastor. Le dije: véngase. Y se vino. Estuvimos ahí, no me acuerdo si tuvo 6 meses, 8 meses, 1 año, no me recuerdo ya. Pero en el tiempo que él estuvo ahí, mi hogar fue bendecido. Y él también fue bendecido. Hasta que lo llamaron en otra iglesia. Y él se fue para allá. Y en esa otra iglesia, ¿sabe qué hicieron? Lo agarraron, le dieron todo lo que él no tenía en ese tiempo. Le dieron casa, le dieron comida, le dieron sueldo. Ya. ¿Sabe por qué? Porque aquel que entiende que si tú das, aunque sea un vaso de agua, dice la palabra, aunque sea un vaso de agua que tú des a un siervo de Dios, se te será recompensado. Pero algunos pensamos recompensa, cax, dinerito, ¿no ves? Es lo primero que pensamos en una recompensa, el dinerito. No. La recompensa puede venir que te den un dinero. La recompensa Dios te la puede dar en darte algo que nunca has tenido. La recompensa Dios te la puede dar en algo que necesites en ese momento o en ese tiempo. La recompensa Dios te la va a dar de acuerdo a lo que tú necesites. Amén. De acuerdo a lo que tú necesites. Y esta mujer, ¿qué necesitaba en ese tiempo? Un hijo. Lo vuelvo a repetir. Ella no tenía necesidad de dinero, porque me imagino que tenía bastante. No necesitaba de trabajo, porque en aquel tiempo la gente tenía muchos campos. Ella no necesitaba casa porque tenía casa. No necesitaba dinero porque ya tenía dinero. Lo
que ella necesitaba era un hijo. ¿Para qué? Para que la sociedad de aquel tiempo la pudiera integrar en ese grupo que estaban las otras mujeres que tenían hijos. Porque incluso era como una maldición no haber tenido hijos. Cuando una mujer era estéril, incluso era como una maldición para ellos en aquel tiempo. Y Dios vio la necesidad de aquella mujer que necesitaba un hijo. Y Dios se la suplió. Amén. Dios le suplió su necesidad. Póngame casi lo último de eso, ahí del 16 de él. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás ¿qué? Un hijo. Y ella dijo: no, Señor, le dice, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ahí déjelo. No hagas burla de tu sierva, le dice. Porque ella pensaba que este Eliseo, este varón de Dios, se estaba haciendo la burla de ella. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si un varón de Dios te va a decir tu necesidad que tú tienes y te va a decir: en tal fecha o en este año vas a tener esto. Quizás has pasado toda tu vida y nunca los has obtenido. Pero llegará el momento en que Dios se acordará de ti, como se acordó de esta mujer. Por eso le dice el siervo de Dios. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: siga, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Siga. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año, ¿qué? ¿El año qué? Siguiente. Cuando Eliseo se lo dijo, cuando fue el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, tu promesa, tu deseo se cumplirá. Amén. La promesa, el deseo se cumplirá. Vuelvo a repetir, porque todo lo que hagamos para Dios tendrá su recompensa. No te olvides de esto. Todo lo que hagamos para el siervo de Dios o para tu hermano espiritual en su necesidad que tenga, tendrá su recompensa. Amén. Todo tendrá su recompensa. Yo me recuerdo cuando estaba en la otra iglesia, que ya lo he contado, pero lo voy a contar otra vez. Dios puso en nuestro corazón el sentir de regalar un canastón grande. De regalar un canastón a cierta persona que Dios nos decía. Nosotros no sabíamos ni conocíamos su necesidad de esa persona. Pero cuando Dios puso ese sentir en mi corazón, yo empecé a hacerlo. Y me acuerdo que me iba con mi esposa al Mercadona. Le decía: cógete un carro y yo me cojo otro. De esos carros grandes, ¿no ves? Ella se cogía uno y yo le decía: tú escoges las cosas para casa. Yo voy a escoger las cosas que vamos a regalar. ¿Y sabe qué hacíamos? Yo iba llenando el carro, pero yo escogía lo mejor. La mejor leche, el mejor yogur, la mejor carne, ¿ya?
el mejor pescado, todo lo mejor. Porque tú cuando tengas que regalar algo, hazlo con gozo, con alegría y da lo mejor. Da lo mejor. Da lo mejor. Amén. Da lo mejor. Porque cuando tengas tu recompensa, Dios te va a dar lo mejor. Yo a veces veo en algunos sitios, en alguna iglesia, que dan lo peor. Dan lo peor. Pero tú cuando tengas de regalar algo, da lo mejor. Amén. Demos lo mejor. Porque el Padre dio lo mejor que tenía para ti y para mí, que fue su Hijo Jesucristo. Él dio lo mejor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Demos lo mejor. Amén. Ponte de pie.